Bueno, decíamos que íbamos a hablar de economía porque hay varios temas para tratar en el día de hoy. Uno de ellos tiene que ver obviamente con el número de la inflación que se conoció hace minutos nada más, y el otro también está relacionado con el Fondo Monetario Internacional y esta gira que planteamos recién del presidente argentino buscando el apoyo para la renegociación de la deuda. Y por eso tenemos la suerte de poder conversar con un economista, Pablo Menéndez Portela. Él es integrante del Centro de Investigación Atenea y está aquí con nosotros para que nos podamos meter en todos estos temas. Pablo, bienvenido. Gracias, buenas tardes y bueno, el gusto y la suerte es mía de estar acá. Buenísimo. Bueno, hablemos primero de este número que se conoció hace un rato nada más, el índice de inflación del mes de abril, 4,1%. ¿Es lo que se esperaba? ¿Es lo que el gobierno esperaba? ¿Cómo lo ves vos? La verdad que estuvo un poquito por encima de lo que todos esperábamos, tanto el gobierno como también consultoras privadas estaban esperando un número en el orden del 3 y algo por ciento, pero que no llegara a 4%. Lamentablemente es un mes más en que se da esta cifra por encima del 4%, que era un número que se esperaba poder bajar. Y marca de alguna manera que hay determinados precios de la economía, más allá de que el Estado está tomando acción directa para tratar de contenerlos, todavía no se están viendo el 100% de todos los efectos de esas decisiones que el Estado fue tomando. Claro, Pablo, ahora vamos a compartir cómo fue la inflación en los últimos 12 meses para ver cuál es la tendencia y sobre todo a partir de ahora, después de lo que es el mes de marzo, que efectivamente el 4,8% es el número más alto que se registró en los últimos 12 meses. ¿Se puede ver una tendencia a la baja a partir de ahora? ¿Es lo que podemos esperar o se van a esperar números más altos? Obviamente tratando de analizar cuáles pueden ser las proyecciones a corto plazo. Yo creo que en los próximos meses tendríamos que ver una reducción respecto de este número que se vio para el mes de abril. Si te fijas, ya tenemos una tendencia decreciente de marzo a abril de 4,8 a 4,1. Esa tendencia debería mantenerse para los próximos meses. Me parece que la clave está en entender cuál va a ser la velocidad de esa baja, teniendo en cuenta las paritarias que se vienen negociando y la pauta que se viene poniendo en general en todas esas negociaciones entre empresarios y trabajadores, para entender, en definitiva, cuál va a ser el impacto en el salario real de estos números de inflación. Fíjense que el propio INDEC mencionó que para el primer trimestre del año los salarios prácticamente empataron con la inflación. La inflación fue de un 13% en el trimestre, los salarios aumentaron 13,1%, así que fue prácticamente un empate. Es una buena noticia porque implica que el salario real dejó de decrecer, pero sin dudas tenemos que seguir observando la inflación muy de cerca, a ver cómo se da esa desaceleración de la inflación, porque va a ser clave para realmente empezar a ver un aumento y una recuperación del salario real que viene muy golpeado después de 2 años de crisis y pandemia, ¿no? Claro, el planteo del presupuesto nacional es 29%, parece inalcanzable al ritmo en el que vamos. Pero ¿qué debería ocurrir como para que verdaderamente se desacelere en los próximos meses sin que esto signifique enfriar la economía? Yo creo que el hecho de que no lleguemos al 29% no es necesariamente el problema, en tanto y en cuanto observemos una reducción de la inflación y una mejora en los salarios reales. Eso va a ser un buen síntoma en términos de recuperación para el salario, para la economía en general. Me parece que se tienen que terminar de ver los efectos de algunos acuerdos que el gobierno fue encontrando con distintos sectores empresarios para mantener quietos algunos de los precios. Creo que no se ve todo el efecto de algunas decisiones que se tomaron, como por ejemplo el acuerdo con el sector de las carnes o los distintos productos alimenticios que se encuentran en mercados regulados por el gobierno. Me parece que son acciones que tendrían que empezar a... Claro, hay varias acciones ahí, ¿no?, que empezaron a trabajarse y que todavía de alguna manera están recién poniéndose en funcionamiento. Creo que no todas terminaron de arrancar y me parece que en muchos casos también tenemos que tener en cuenta que todavía esas acciones están acotadas a lo que es el área metropolitana de Buenos Aires. Tenemos que recordar que este índice es un índice nacional y que tiene ponderación de todas las regiones del país. Quizás no necesariamente todas esas acciones
están llegando a todo el territorio nacional y se deberá pensar en mecanismos para poder generalizar estas políticas. Claro, Pablo, respecto a lo que decís vos, obviamente el gobierno nacional tiene el foco puesto en los alimentos, efectivamente, que es uno de los ítems que más aumenta en el último tiempo. Hablábamos antes de empezar el programa, si a lo largo de este año se ha visto momentos en los que el alimento fue menor al nivel general de la inflación. En este caso, en el mes de abril, lo volvimos a ver por encima, con un 4,3, si no me equivoco. Correcto, sí. En este caso. ¿Esto también se espera que se siga manteniendo en ese nivel más alto, por lo menos, del promedio? Y yo creo a pesar de sí. estas acciones que estás mencionando. Yo creo que sí, porque el hecho de que alimentos esté por encima del nivel general es porque hay otros ítems que en el nivel general pesan para bajarlo y que tienen que ver justamente con los precios que están directamente regulados por el gobierno. Y ahí tenemos otra cuestión muy importante que es el debate que se da a nivel público y a nivel del interior del gobierno sobre qué hacer con las tarifas de los servicios públicos, que hoy por hoy son un ítem, un rubro que está traccionando hacia abajo este número, y si se llegaran a liberar, si se llegaran a liberarse no se van a liberar, se supone, pero van a aumentar probablemente, ¿no? Claro, pero ya con un ajuste que esté alineado con la inflación general, eso te llevaría a que seguramente este número se incremente, y por eso quizá la cautela todavía hacia el interior del gobierno para plantear realmente un aumento muy significativo de esas tarifas, ¿no? Claro, claro. Bueno, y en ese sentido, ¿qué se puede esperar, digamos, del aumento de las tarifas, que es central, ¿no?, para la vida de muchas personas también? ¿Y qué puede pasar finalmente con, digamos, de dónde termina saliendo el dinero, si lo pone el Estado en subsidios, si lo ponen las personas en tarifas o si lo ponen las empresas, que pareciera hacer a veces que nunca está en consideración esa posibilidad? Yo lo que esperaría para los próximos meses son dos cosas. Por un lado, cautela en lo que tiene que ver con los servicios públicos en sí, quizá esperar a ver cómo se van dando los siguientes meses y cuánto espacio hay en el caso en que efectivamente baje un poco el índice para alimentos y bebidas, ver cuánto se puede trasladar de más tarifa a algunos sectores. Creo que el planteo que se hace sobre la posibilidad de segmentar tarifas según el nivel socioeconómico puede ser algo interesante para que el gobierno explore, así que yo esperaría que haya más noticias en ese sentido. Y por último, también creo que deberíamos esperar, en el caso de las empresas de tecnología, de comunicaciones, bueno, una continuidad de lo que venimos viendo en las últimas semanas sobre alguna judicialización, sobre este asunto de la regulación del precio de la tarifa de Internet, que algunas empresas, bueno, vienen resistiendo, ¿no? Pablo, ¿hay justificativo por el cual los productos de calzado y vestimenta sean los que más aumentaron este mes, por ejemplo? Me parece que tiene que ver, por una parte, con una cuestión estacional, y me parece que algo que influye no solamente en ese rubro, sino también en muchos otros, tiene que ver con algún temor por el lado del dólar. Muchos de los productos suelen ser importados y si bien el gobierno a través del Banco Central está teniendo una política activa de contención del tipo de cambio, la verdad es que es un día a día. Hoy están entrando muchas divisas, estamos en un momento de cosecha del sector agropecuario con precios muy importantes de los commodities, pero eso realmente es una certidumbre hoy, pero una incertidumbre mañana, porque no sabemos cuánto va a durar y cuánto poder de fuego va a seguir teniendo el Banco Central para controlar eso, y en la medida en que exista esa incertidumbre va a haber sin duda aumentos precautorios por las dudas, por si algo sale mal. Claro, Pablo, decíamos, compartíamos en los títulos de IP que sería el último aumento de las naftas, ¿no?, el que se viene, el próximo, y se supone, si se cumple lo que están diciendo las autoridades de YPF, no habría más aumentos de las naftas a lo largo de este año. ¿Eso podría por lo menos influir o morigerar mínimamente la presión que pone el aumento de los combustibles a la inflación? Creo que sí sería algo muy importante si realmente sucediera esto, claro, porque creo que sería también una carta del gobierno a la hora de acordar con distintos sectores, siendo que los combustibles son un costo muy importante de producción en un montón de rubros que hacen a la canasta básica. Creo que es una carta fundamental para llevar adelante esa negociación y acordar un sendero de aumento de precios que sea más razonable que lo que estamos viendo, ¿no? Pablo, te cambiamos de tema ahora y te pregunto por el fondo y la renegociación de la deuda. ¿Cómo crees que va a impactar esta gira que tuvo Alberto Fernández con el apoyo de los distintos mandatarios europeos? Creo que esta gira
por lo menos en lo que se declara y en lo que declara cada uno de los países, es muy positiva. Me parece que tener el apoyo de estos países representa un doble frente para las cuentas públicas. Por un lado, en lo que hace a la negociación con el FMI, tienen estos países europeos en conjunto un peso muy relevante en el ámbito del FMI, y también en lo que hace al Club de París, que es un vencimiento que tenemos de muy corto plazo, en el que ya estamos en default por un vencimiento que no pagamos en 2020. Me parece que esta gira ayuda a dar alguna certidumbre en cuanto al sendero que vamos a tener en nuestras cuentas externas, en lo cambiario. Desde luego que falta una pata importantísima y que ustedes mencionaban antes del corte, que tiene que ver con los Estados Unidos, ¿no? Lo que estamos planteando como país al Fondo Monetario son condiciones que se van un poco del estándar o de la regla que suele tener el Fondo Monetario Internacional. Para lograr la aprobación de eso se requiere un consenso del 85% de la participación en el Fondo Monetario Internacional, y Estados Unidos solo tiene 17%, con lo cual sin Estados Unidos, claro, eso yo lamentablemente lo decía antes, ¿no? Claro. no lograríamos avanzar en una negociación política para tener unas condiciones más flexibles que las que se suelen otorgar, ¿no? Hablando de este plazo de 10 años que suelen tener, claro, los acuerdos de facilidades extendidas. Si buscamos algo de mayor plazo, sin duda que es importante que Europa esté de acuerdo, y necesitaremos también a los Estados Unidos. ¿Y qué podemos esperar de Estados Unidos en ese sentido, Pablo? Me parece que la cuestión ya se va de la economía y va a la política, ¿no? Como repitió muchas veces el presidente Alberto Fernández, el acuerdo que se hizo con el FMI en 2018 fue un acuerdo político, tuvo una motivación política, con lo cual va de suyo que la negociación de su repago también termina siendo política en todo caso. Así que habrá que medir esas variables. En tanto en lo económico tengamos un sendero de sostenibilidad de la deuda, como pregona el ministro de Economía Martín Guzmán, eso allana el camino para que después se dé la conversación política que sin dudas tiene que ocurrir a nivel bilateral. Claro, claro, sin duda. Pablo, por último, ¿nosotros en este momento estamos pagando intereses de la deuda o detuvimos nuestros pagos por la situación de la pandemia? No, nosotros detuvimos los pagos debido a la situación de la pandemia. Eso genera intereses y sobre todo genera un sobrecargo de intereses. Claro, eso, ¿cómo le llaman? Justamente sobretasa de intereses que estamos pagando debido a que la cuantía de nuestra deuda supera en un poco más de 1,5 veces. Hay un porcentaje determinado que está establecido en la carta del fondo, pero es de tal cuantía respecto de nuestra participación en el fondo, el préstamo que se tomó, que nosotros estamos pagando una sobretasa. Y parte de la discusión que arrancó el ministro Guzmán el mes pasado y hoy está llevando el presidente, seguramente se lo planteará mañana la titular del fondo, es para no tener que pagar esa sobretasa que nos implica, claro, un pago adicional de casi $1.000 millones. Claro, Pablo, muchísimas gracias por venir, fuiste muy claro. Por favor, gracias a usted. Muy interesante.